Muy buenas noches, comenzamos esta segunda sesión de hoy, muy contentos de volvernos a encontrar con esta reflexión de nuestro querido padre Ramón Ibarri González, que pues es una figura importante para la familia de la Cruz, vamos, de las más importantes. Yo quiero iniciar esta sesión con una pequeña reflexión que se llama hacer siempre el bien. En la vida, evitar el mal no basta, y solo indignarse menos, porque Dios mirará la diferencia. Él preguntará, ¿cuánto bien hiciste? No en teoría, sino en lo concreto. Es muy fácil decir que la culpa es de la sociedad y mirar para otro lado. Pero la indiferencia es el peor pecado contra los pobres. En tiempos de individualismo extremo y de indignación a distancia, Dios, sin embargo, no nos preguntará si nos hemos indignado con razón, pero sin hacer nada, sino si hicimos el bien. Es la tentación de vivir el Evangelio sin los pobres, como si esa parte del mensaje cristiano no existiese. De ahí la advertencia del Papa. El peor pecado contra los pobres tiene un nombre, se llama indiferencia, y es un pecado de omisión. No porque el necesitado necesite solo pan, sino porque, ignorándole, se cierra la puerta a quien está sediento de amor. No busquemos lo superfluo para nosotros, sino el bien para los demás, y nada de lo que vale nos faltará. Amar al pobre significa luchar contra todas las pobrezas espirituales y materiales, nos ha pedido también el Papa. Bueno, creo que esta pequeña reflexión cuadra muy bien con la persona que estamos conociendo más a profundidad. Venerable Monseñor Ibarra, te queremos pedir que nos comuniques de tu celo apostólico, de tu amor a los pobres, de tu sed de hacer el bien y llevar siempre consuelo y ayuda a quien lo necesitó. Danos esa capacidad de no cansarnos, de ser coherentes, de encarnar nuestras ideas. Te lo pedimos a ti, que eres nuestro Padre en la fe, y te lo pedimos por la Virgen María que tanto amaste y por tu Dios y Señor Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, quedamos. Yo espero que hayan hecho su tarea. Me imagino que, pues yo en esta ocasión, si la quieren subir al Classroom, la pueden subir. Ahí es muy fácil, nomás la escanean y la pegan. Si ustedes no saben, pregúntenle a alguno de sus hijos o nietos y ellos sabrán. Pero es muy interesante ver cómo cada uno tiene una diferente idea sobre la santidad y una preferencia distinta en los santos, que es lo que quisimos reflejar en esta tarea. Ahora nos quedamos que Monseñor Ibarra llega a Roma, que un mes después de la muerte de su madre, doña Cuca, en mayo de 1877 partió para Veracruz, tomó un barco que lo condujo a Marsella y de ahí a Roma. Fíjense que 1877 es el año en que toma el poder en México don Porfirio Díaz, que se va a alargar en un periodo de más de 30 años de gobierno. Y entonces, ese viaje, habíamos dicho, duró más de un mes. Llegando en Roma se instaló en el Colegio Pío Latinoamericano y ingresó
e ingresó al Colegio Pío Latinoamericano, al que siempre estuvo ligado por el afecto y fue su referencia. También se inscribió en la Universidad Gregoriana. Bueno, en el mundo eclesiástico, la Universidad Gregoriana pues tiene muchísimo prestigio, porque fue fundada como colegio romano por San Ignacio de Loyola, y ahí han estudiado hombres insignes, pero desde su fundación hasta los días de hoy, y es llamada la Universidad de los Papas, porque de allí han salido varios papas. Entonces, Monseñor Ibarra pisó esos lugares. Y el obispo de Monseñor Ibarra, Colline Rubio, le había dado instrucciones precisas de los estudios que tenía que perfeccionar, las facultades que tenía que frecuentar, los grados que tenía que alcanzar, pues según la mentalidad de la época. Miren, cuando yo estudié, tengo el honor de decir que yo estudié en la Gregoriana también, y ahí hice mi teología básica, y cuando terminé, mis superiores no me mandaron una carta diciendo estudia esto y esto, sino me preguntaron, ¿qué te gustaría estudiar? Y yo dije, bueno, me gustaría estudiar historia eclesiástica. Entonces, pues es una facultad que tiene alumnos de todo el mundo. En la universidad siguió perfeccionando los grados de la teología y del derecho, y al terminar su curso presentó un examen de toda su teología, y al final del año siguiente sustentó un examen público, otra vez lo que les conté, los exámenes públicos, consiguiendo el título de doctor en teología. Luego presentó el examen de derecho canónico y ya había cursado también las lecciones de derecho civil romano. Es decir, estamos diciendo que este señor, aparte de teólogo, era abogado, estudió los dos derechos, civil y canónico, y desde luego que presentó con éxito el examen para el doble doctorado que le daba ese título que propiamente se le denomina utroque iure, que quiere decir en los ambos derechos, es decir, es un abogado en lo civil y en lo religioso. Y frecuentó también en 1881 la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino, que había sido fundada por León XIII y que tenía muchísimo empeño el Papa León XIII, después de que Garibaldi había expulsado a los papas de Roma, a Pío IX, y que había sido un desastre en todo lo eclesiástico. El Papa León XIII tenía la idea que todo era un problema de ideas, que la gente se contaminaba con ideas y que lo que se necesitaba es que el clero renovara su teología, y más a propósito él pensó que sobre todo la teología escolástica era la que había que renovar. Entonces, en esa academia que funda el Papa León XIII se inscribe nuestro Ramón y sostuvo un examen, como siempre, muy brillante, pero dio la casualidad, o bueno, no la casualidad, sino que en ese examen estaba nada menos que el cardenal Giuseppe Pecci, que era hermano del Papa León XIII. Curiosamente, estas son curiosidades históricas, ¿verdad? Había una regla, creo que todavía hay una regla, que no podía haber dos cardenales que fueran hermanos, y sin embargo en el caso de los Pecci eran hermanos. Y entonces este hermano Giuseppe estuvo en el examen que sostuvo Ramón y le impresionó muchísimo ver que un muchachote mexicanote con unos rasgos así muy mexicanos, una boca pronunciada, pues yo creo que ustedes ven las fotos de él, ¿no? Pero le impresionó
el perfecto latín, la agudeza para responder, la soltura, la elegancia con que manejó los temas, y no se quedó ahí, sino que le dijo que quería que conociera a su hermano el Papa. Vaya, pues qué nexos. Entonces, en una entrevista privada que le consigue el hermano, el cardenal Pecci, lo lleva a conocer al gran Papa León XIII y pues el Papa le concede una medalla de oro que tiene su efigie y que dice León XIII, pontífice máximo, año tercero de su pontificado, y en el reverso de la imagen está la Basílica de San Juan de Letrán con la inscripción Religioni ac boni artibus, col Rom. Bueno, a ver, ¿por qué le impresionó tanto? Pues seguramente fue muy brillante. Miren, les voy a decir por qué. Porque el Papa León XIII tenía la debilidad digo, porque se la pasaba haciendo versos en latín y le gustaba tanto la lengua que cualquier persona de cualquier lugar que hablara bien el latín le llamaba muchísimo la atención. Primero porque no es una lengua fácil y luego porque es muy elegante y para manejarla se necesita mucho talento. Dicen que el latín cuadra la cabeza y Monseñor Ibarra la tenía muy cuadrada, entonces le impresionó. Bueno, es bueno hacer notar que pues que toda esta capacidad que tenía, él le sacó mucho fruto, ¿verdad? Obedeciendo, porque entonces vamos a decir que cuando termina su ejercicio en Roma, este señor, nuestro padre Ibarra, sale con 4 doctorados. Quizá no era el mismo sentido que le damos en el siglo XX y XXI, pero sí era doctor en Derecho Civil, en Derecho Canónico, en Filosofía y en Teología. Cuando regresa a México es el obispo, va a ser el obispo más preparado de su tiempo. Nadie tenía esos estudios. Bueno, pero aquí está este muchacho muy joven con una capacidad tremenda. Entonces su presbiterado lo va a ir preparando mientras está con los estudios. A ver, yo les quiero decir que de verdad, cuando uno está en Roma y está estudiando así que las 24 horas, como dicen aquí en Costa Rica, 24/7, pues es muy tenso pensar en otras cosas. Y él preparó su ordenación sacerdotal, primero el diaconado, luego el presbiterado, a los 26 años en la Basílica de San Juan de Letrán. También hay que pensar la emoción que da estar en un recinto como es la Basílica de San Juan de Letrán, la Catedral del Papa, un lugar insigne donde están todos los retratos de los papas arriba, es una iglesia magnífica, maravillosa, que no hay igual en el mundo como esa, como la Catedral del Papa. Bueno, quiero decir, las 4 grandes basílicas de Roma. Y en la mañana del día siguiente cantó su primera misa en las catacumbas de San Sebastián. Es un poco extraño, nos llama la atención de pensar, ¿por qué? ¿Por qué la primera misa en las catacumbas? Pues era una moda porque las catacumbas se empezaron a abrir, estaban cerradas, no se permitían, y se empezaron a abrir y a descubrir grandes cantidades de lápidas de cristianos martirizados o no martirizados, y se dio la moda de que pusieron altares en las catacumbas y ahí iban a celebrar, y ahí escogió las catacumbas de San Sebastián. Quizá influyó que eran muy populares, ¿verdad? En aquellos momentos de la historia de Roma. Luego, hay que hacer, esto es un poquito curioso, pero para conocer la personalidad de Ibarra también
tenemos que pensar qué cosa le influyó. Cuando uno es joven y tiene un tipo de formación así como muy fuerte, yo quiero decirles que si es muy imponente que llegas a una universidad en donde hay pues de todo el mundo, ves polacos, rusos, orientales, coreanos, esto siempre ha sido Roma. Entonces, y llegas a aquellas aulas llenas de, pues de gente y profesores que, bueno, que los ves a una distancia enorme. Entonces eso impone, te forma. Yo tengo, pues en mi cabeza y en mi experiencia, por ejemplo, mis clases de cristología no se me olvidan por el profesor que me las dio, o las clases del Evangelio de Juan, pues eran unas personalidades. Además, pues se usaba que eran cátedras, eran unas platiconas tremendas que nadie podía preguntar, profe, nadie preguntaba nada, era todo solemne. Bueno, entonces, en la formación de Monseñor Ibarra influyó, fíjense qué cosas influyó. Primero, el sentimiento de pertenecer a una iglesia perseguida. Yo les dije que él venía de todas aquellas trifulcas de conservadores y liberales, del Segundo Imperio, de la derrota del Segundo Imperio, de la imposición de Juárez, de las guerras de reforma. Y llega a Roma y Roma estaba pasando lo mismo. Garibaldi había logrado unificar Italia, pero al unificar Italia echó al papado de los estados pontificios. Los papas se encerraron en la ciudad del Vaticano, una ciudad amurallada. Entonces, desde su niñez, él tenía esa impresión. La iglesia es perseguida. Frecuentemente es acusada de obstaculizar el progreso, la unidad. Y también agravó que en ese momento empieza a despuntar el positivismo, que es, bueno, una corriente educativa de verdad que es de lo más furris, pero que el positivismo va a decir como que el clero es lo más oscuro que siempre ha y que siempre ha procurado el atraso. Cuando estos ignorantes, necios y tontos no saben que la iglesia ha sido la promotora de la cultura y el progreso siempre. Es la fundadora de las universidades. Pero bueno, esto siempre ha sido una batalla, ¿verdad? Entonces, Monseñor Ibarra siente en sus entrañas, en su corazón, eso. También, cuando el ataúd del Papa Pío IX es trasladado del cementerio de Campo Verano, donde había sido enterrado en 1881, entonces fue asaltado ese traslado y un periodista radical escribió esto. Aplaudimos ese gesto, es decir, atacar, imagínense ustedes la barbarie en Italia con el Papa. Aplaudimos ese gesto y lo hubiésemos aplaudido aún más fuerte si los restos de tan gran imbécil hubiesen terminado en el Tíber, refiriéndose al Papa Pío IX. Entonces, pues en México, pero en Roma, eso es. Y luego la masonería, a partir de 1870, adquiere una importancia decisiva en la vida política italiana, con la afiliación a sus filas de ministros, funcionarios, intelectuales, parlamentarios. O sea, la masonería acapara a todos estos periodistas y asciende prácticamente a toda forma de poder, creando un ambiente en Italia francamente anticlerical. Y ahí están metidos todos los hijos de Dios estudiando. Entonces, Monseñor Ibarra siempre tuvo la idea de que la sociedad civil es agresivamente anticlerical. Bueno, que esto es importante en la personalidad
de alguien, ver cómo se conformó. Luego, también la apertura a una instrucción científica positiva, que eso también influyó. Si el anterior pontificado de Pío IX apareció como una guerra al mundo moderno, aquí no me voy a detener porque son cosas históricas, pero el Papa Pío IX se pensó que iba a ser un Papa liberal y que iba a abrir muchas cosas, pero con 2 encíclicas, pues condenó casi todo, ¿verdad? Entonces, la Iglesia se atrincheró diciendo, esto está mal, esto está mal, esto está mal, y entonces, pues León XIII hereda todo eso como una guerra al mundo moderno, y León XIII se preocupó por dar a los católicos consignas positivas. Es decir, a ver, pues como que pensando, a ver, no vamos a estar todo el tiempo en la trinchera diciendo, esto es malo, esto es malo. Necesitamos consignas positivas. Y en ese aspecto, el Monseñor Ibarra, en ese momento Ramón Ibarra, tuvo la oportunidad de tomar los primeros frutos de tal reforma con las ventajas y los riesgos que estos implicaron para la Iglesia. Bueno, y entonces, como yo les había dicho, el Papa León XIII tenía la idea de que la crisis europea y americana era crisis de ideas más que otra cosa. Y entonces apareció su encíclica que se llama Eterni Patris, en la que se presenta todo el sistema de Santo Tomás como la quintesencia de todo lo bueno que los otros doctores teólogos han dicho. Hay una viva exhortación a volver a las fuentes de los escritos de Santo Tomás de Aquino, cosa que rara vez se hacía. Y el Papa se apresuró a reorganizar las universidades romanas, y en particular la gregoriana, baluarte de especial importancia por el creciente número de seminaristas, ya les dije, extranjeros, que se formaban en ella, entre los cuales se encontraba Ramón. Entonces el Papa dijo, a ver, esta universidad tiene que ser el foco de la reforma teológica, de las ideas. ¿Y a dónde vamos a beber? En la teología de Santo Tomás, a la cual llamó perenne. Bueno, aquí hay muchas cosas que hablar, pero yo nada más les digo esto. Entonces el Papa quiere enfocar ya no en lo negativo, sino en lo positivo. Y luego, pues desde luego que Monseñor Ibarra en su formación tuvo una admiración grandísima por el Papa León XIII, y en él se da una gran veneración al papado. Todos sus escritos hablan las maravillas del papado. Y el pontificado de León XIII, pues por esto mismo, inaugura como un nuevo espíritu. León XIII era muy piadoso personalmente, poseía una vasta cultura intelectual, era diplomático y contaba también con una amplia labor pastoral, revelándose como uno de los mejores obispos de Italia antes de ascender al pontificado. Era tan piadoso, que dedicó 7 encíclicas al rosario. Ningún papa había hecho eso, ¿no? Tenía un temperamento de jefe, eso sí, bien mandoncito, claridad de visión y dominio de sí. Se mostró intransigente al principio de la soberanía temporal del Papa. Es decir, este es un problema que, bueno, ahorita nos suena en chino, pero los papas eran reyes del Estado Pontificio, reyes terrenos. Decían, hay que cambiar este administrador, y lo cambiaban. Hay que poner un guardia aquí, hay que poner la aduana allá. Bueno, con la intervención de Garibaldi, que le roba los estados pontificios, eso se termina. Y el Papa León XIII dijo, no, el Papa sí es siempre rey, aunque sea de su estado chiquito, ¿no? Entonces, eso es lo que significa que defendió la soberanía temporal del Papa. Pero también fue un intelectual simpatizante con el progreso de las ciencias
y consciente de que la iglesia se debería abrir en ese campo. Entonces era de una mentalidad completamente distinta que el Papa Pío IX. Y todos esos aspectos calaron en el ánimo de nuestro hermano Ramón, que siempre conservará una grandísima admiración, como ya dije, por el Papa León y una sincera veneración al papado. Y también le sucedió, y le sucedió a todo el mundo católico, que se pasó de una piedad austera a una piedad, como diré, suavemente, más sentimental, más dulce. Había una piedad como ignaciana, medio militar, cuadrada. Entonces se genera poco a poco una expresión religiosa que pasa de lo austero y poco dado a las demostraciones externas que caracterizó a las generaciones antiguas, a una piedad que insiste en la multiplicación de los ejercicios de devoción, la frecuencia de los sacramentos, la liberación de la afectividad y el sentimiento en lo religioso. La devoción se orienta al corazón de Jesús, que tanto ha amado a los hombres, a la Virgen Madre de la Misericordia. Y, como les digo, León XIII dedicó 7 encíclicas al Rosario y 10 a la Virgen. Promovió el rezo del Rosario, el culto al Sagrado Corazón. Entonces se hizo, como más popular, más piadoso, más devocional. Y entonces algunos pensadores pues se horrorizaban de eso, ¿verdad? Pues entonces hay manifestaciones pueriles, ñoñas, y como se puede ver en muchos cánticos. Pero bueno, esto favoreció un acercamiento, no solamente del pueblo, sino de los mismos pastores. Monseñor Ibarra, que ya les dije que era estiradísimo, así, tiesecito, era súper devoto, súper piadoso. Entonces eso también influyó en su formación. Estos 4 aspectos que he mencionado, asimilados por Ramón Ibarra durante su formación, son claves para entender su personalidad. Las experiencias anticlericales y anticatólicas con frecuencia obligan a la Iglesia a replegarse en sí misma. Pues claro, me estás pegando con un palo, pues yo me hago a un ladito y convoco a los que me pueden defender. Los valores cuestionados son desmedidamente subrayados. Tú me estás diciendo que no. ¿Cómo que no? Los subrayados con la consecuente adopción de una postura apologética. Hay muchas ocasiones que se habla como muy despectivamente de la apologética. Esto es apologético. A ver, pues yo le diría muy decentemente, pues ¿qué quieres? Si todo el tiempo me estás irritando en lo que yo más amo y yo más quiero, y tú quieres que yo te diga, sí, tienes toda la razón. Claro que no. La apologética es un recurso para que el mismo cristiano valore lo que tiene. Entonces, desde ese punto de vista, no podemos despreciar algo que históricamente se da cuando hay esos movimientos. ¿Sí me entendieron? Más o menos, ¿verdad? Bueno, más o menos. Claro, pero sí, bueno. Entonces, durante ese tiempo, Ramón también, algo muy importante, fíjense cómo se va haciendo todo un cuadro, ¿verdad? Aprovechó para trabar amistades con muchos de sus compañeros de estudios. Él no lo sabía, pero que después ocuparían puestos jerárquicos importantes, como, quien sabe historia de la Iglesia sabe de qué estoy hablando, José Mora del Río, más tarde arzobispo de México, Francisco Orozco y Jiménez, más tarde arzobispo de Guadalajara, Juan Herrera y Piña, futuro arzobispo de Monterrey. Tuvo también amistad con Francisco y Plancarte y Navarrete, más tarde obispo de Cuernavaca y luego arzobispo de Monterrey, con Leopoldo Ruiz y Flores, obispo de León y luego arzobispo de Michoacán,
Y esto solo mencionando a los mexicanos. Es decir, en ese tiempo, en el tiempo de su formación, se van a trabar unas relaciones que luego van a repercutir también en la experiencia de la fundación de las Obras de la Cruz y en el apoyo a ellas, con estas relaciones de compañeritos de banca en la Gregoriana. Y luego, siendo ya obispo de Chilapa, en 1900, en una carta enviada al redactor del boletín del Colegio Pío Latinoamericano para agradecerle un envío, Monseñor Ibarra se expresa así de su experiencia romana. Tuve el gusto de leer los 2 primeros números del boletín que se redacta en este colegio, en el Pío Latino. Recordé los años felices que pasé en ese colegio y cuya memoria vivirá para siempre en mi alma. Recordé la amistad tan dulce y entrañable con varios de los antiguos alumnos que se mencionan. A pesar de la distancia que nos separa, no se debilita ni resfría. Me emocionó mucho la descripción que se hace en el boletín de las bodas de oro del reverendo padre Costa. Cuánto quise y quiero al buen padre espiritual. Recuerdo todavía con gusto sus santos consejos y mucho me han servido en la dirección del clero y de mi diócesis. Fíjense, qué bonita y concisa redacción de una experiencia que encierra lo que él puede decir, pues toda su formación que después va a desarrollar grandemente en sus tareas apostólicas. Y miren, yo estuve en muchas ocasiones, muchas por decir varias, en el Colegio Pío Latinoamericano haciendo las indagaciones de mi tesis doctoral, que era sobre la formación del clero. Ahí era la formación del clero latinoamericano. Y en los archivos estaban las listas de todos los alumnos, pues ahí estaba la de Monseñor Ibarra. Pero los jesuitas eran lo más lacónico, simple, le ganaban a usted. Lacónico, simple, escueto, y de Monseñor Ibarra ponen en memoria del Colegio Pío Latinoamericano. La nota sobre toda la permanencia de Ramón Ibarra dice así: digno de especial memoria. Digno de especial memoria. Con 4 palabras describen pues quién era Ramón Ibarra, digno de especial memoria. Entonces, ahora vamos a conocer un poquito de su perfil humano y espiritual. También, ¿quién es Ramón Ibarra? ¿Quién es? ¿Quién es? Cada persona es fruto de una historia tejida por los acontecimientos, relaciones, lugares y otros elementos que van construyendo en un proceso su personalidad, su carácter, su temperamento. Unas cosas las tenemos, otras cosas las vamos adquiriendo, lo que llegamos a hacer a lo largo de la vida. También es importante decir, yo siempre me admiro que hay veces que pues hay 2 personas educadas igual, que van caminando igual, tienen las mismas oportunidades y los destinos son completamente distintos por lo que uno escoge, por lo que uno prioriza, por lo que uno elige. Claro que nosotros somos seres inacabados y mientras vivimos nuestra psicología y personalidad se van configurando cada día. Por eso no es una tarea sencilla establecer el perfil de una persona en sus dimensiones humana, espiritual, psicológica. Pues no, miren, ahorita estamos trabajando en una investigación, ya se los dije, la presumo cada rato, pero nos está costando mucho trabajo, sobre los perfiles de Concepción Cabrera, espiritual, y está bien difícil. Bueno, de Monseñor Ibarra. Aquí abordaremos algunos de los rasgos de la rica personalidad de Monseñor Ibarra. Será como un esbozo del perfil de este gran personaje.
perfil que esperamos irá complementando con los demás temas de este curso. Bueno, la frontera entre los elementos humanos y espirituales que forman la personalidad de Monseñor no es nítida, ya que, como sucede con cualquier ser humano, todos los rasgos están íntimamente relacionados. La vida de la gracia en el espíritu humano crece y se desarrolla junto al proceso de crecimiento hacia la madurez de la persona. Es decir, la gracia siempre está interactuando, no altera la naturaleza. He aquí algunos de sus rasgos. Yo cuando hice esto, pues hasta con cierto miedo de si sería verdad, será mentira, bueno, pero consulté a varios peritos que tenía a mi lado que ya están en el cielo, así es que si algo está exagerado o mal, le echamos la culpa a ellos. El primero es evidente, es el de una gran capacidad intelectual. Desde que era seminarista, el joven Ramón se destacó entre sus compañeros por una fuerte inclinación y facilidad para el estudio que lo llevó a recibir elogios de sus maestros y compañeros. Obtuvo además títulos académicos en prestigiosas universidades de Roma. Fue también un obispo destacado entre la jerarquía de su tiempo. Podemos decir, yo digo, quién sabe si alguien me contradiga, en el tiempo de Monseñor Ibarra, el obispo más importante de México era Monseñor Ibarra. No fue arzobispo de México, después les cuento por qué. Sin embargo, todo eso fue vivido por él con una gran modestia. Algunos testigos afirman, poseía una inteligencia privilegiada que ocultaba bajo el manto de una angelical modestia. Suena un poquito cursi, angelical modestia, pero así redactaban estos. Pero yo les digo, poseía una inteligencia privilegiada, notable, que no se le notaba porque era absolutamente sencillo. No obstante haber tenido cargos importantes y absorbentes, él se caracterizó por una exquisita disponibilidad al servicio de los demás. Vamos a ver en qué líneas. Contamos con algunos testimonios de personas que constataron cómo su semblante se iluminaba de alegría cuando podía ayudar a los demás en sus necesidades. Fíjense que, no sé, hay algunas personas que se alegran muchísimo de hacer el bien. Nosotros hacemos el bien así como arrancar un coche con freno de mano. Y hay personas que se les nota la alegría. Fue austero, generoso, desprendido, abnegado y sacrificado. ¿De dónde saqué todo esto yo? Pues de su causa de canonización. La gente que lo conoció depuso que así era. Quizá estos rasgos eran los más notorios en él. Entonces, generoso, desprendido, abnegado. Hizo de su amor a la cruz un sello que caracterizó su vida y su ministerio. ¿Cómo no iba a ser un rasgo distintivo de él si se tropezó con doña Concha Cabrera? En los diferentes momentos que enfrentó la enfermedad, esta no lo detuvo para seguir adelante con los proyectos que entendía que eran la voluntad de Dios. También se caracterizó por ser un hombre paciente. Enfrentó contrariedades y dificultades con un espíritu de fe y virtud probada. Soportó con humildad las penas causadas por la persecución religiosa. Durante su última enfermedad no se quejó. Aquí no quiero hablar más porque lo vamos a hablar un montón de esto. Pero miren, ya nada más un detalle. ¿Qué significa? Que este señor, todos los recursos que tuvo en su último episcopado en Puebla, los dedicó a construir laboratorios, bibliotecas, colegios, asilos, y que de repente llega una horda de desarrapados guarachudos y destruyen todo.
pues se necesita tener una virtud probada para no amargarse. Casi se amargó, casi. Lloraba mucho viendo toda la obra destruida. Pero durante su última enfermedad, pues tuvo que vivir esto. Aunado a esto, desarrolló una gran humildad que lo llevaba a pedir ayuda para realizar la misión que el Señor le había confiado. Miren, siempre los delegados apostólicos, los nuncios, delegados más bien, que venían a México y conocían a Ibarra, siempre decían, es lo más notable del episcopado es él. Lo digo no porque sea yo exagerado, sino porque lo he leído 200 veces. O sea, lo tenían en altísima estima. Y una cosa que descollaba en él es que era muy suave, no era alzado. Me decía, esto yo lo hice, es mi iniciativa. Como podemos ser nosotros, ¿verdad? Que nos damos nuestro creditito para que nadie diga que no hemos hecho. Él no. Era optimista y en ocasiones ardiente. Eso de optimista, pues muy oculto, ¿verdad? A veces se disgustaba y se volvía violento. Eso también dice. Pero Monseñor Ibarra era diabético. Los diabéticos, algunos diabéticos, cuando se enojan, se van como hilo de media. A mí que nadie me vea, porque yo tengo un carácter muy dulce. Pero Ibarra, cuando se enojaba, se ponía así, ¿verdad? Pero inmediatamente recobraba la amabilidad. Tenía momentos de buen humor y hasta llegaba a hacer bromas. Yo creo que era bastante tiesecito. En general, la mayoría de sus biógrafos lo presentan como una persona de temperamento melancólico, inclinada a la tristeza y que fácilmente podía llegar a experimentar celos. Fíjense qué realista, ¿no? Era, como dicen aquí, celotico. ¿Cómo? Celótico. ¿Sí es cierto que dicen así? O celotica. Bueno, en su relación con los demás fue sincero y asertivo, además profundamente respetuoso. No hacía distinción de personas. Sin embargo, era notable su condescendencia. Estos son los rasgos que más me emocionan de un pastor. Porque miren, él pudo haber sido un príncipe. Todos los obispos de su alrededor así lo eran príncipes. Y en cambio, él era humilde con los pobres, humilde con los marginados, a quienes sentía un amor particular y a los que siempre ayudaba, incluso más allá de sus posibilidades. Esto no es un invento. Cuando decimos de una persona así que está en proceso de canonización, es porque un montón de testigos lo dijeron, ¿verdad? Qué bonito entonces poder decir de él eso. Su rica y profunda espiritualidad, pues ¿qué podemos decir de su espiritualidad? Estaba centrada en la búsqueda constante de la voluntad de Dios. Él decía, por cumplir siempre la voluntad de Dios, estoy dispuesto a dar mi propia vida. Bueno, luego el padre Félix va a tener más o menos el mismo lema, ¿verdad? A mí me gusta hacer lo de Dios prontito. Si hay que sacrificarse hasta la muerte. Lo mismo Ibarra. Bueno, un rasgo que no podemos pasar en alto porque es fundamental en su persona, en su actuación y en su pastoral, es su amor a la Virgen Santísima. Desde niño se distinguió por su entrañable amor a María. Yo creo que también, humanamente, eso sucede. Hay un gran amor a María porque él tuvo una relación tremendamente fuerte con la mamá, ¿verdad? Yo he encontrado muchas religiosas y religiosos y laicos que les cuesta mucho trabajo tener un amor tierno a la Virgen. Y yo siempre pienso, ay, esta pobre, la mamá debe ser un gendarme.
le ha de haber dado palos y la presionaba y la pellizcaba. Cuando hay mamás así, pues cuesta un montonal tener un amor a María. En cambio, pues él vivió una mamá que lo super cuidó, protegió, bendijo, amó. Y entonces, desde que él estaba en Chilapa, oraba diariamente de 5 a 6 de la mañana y de 6 a 7 de la noche. Y ahí, en eso, rezaba siempre el rosario con los fieles. Fíjense qué bonito. El obispo rezando con su... Porque el rosario es el breviario de los pobres. La alabanza del pobre, pues no tiene su oficio divino, tienen el rosario. Y el obispo ahí. Entonces, también desde joven tomó la práctica de leer cada día un trozo de la Sagrada Escritura. A esa lectura agregaba en los últimos meses de su vida, sobre todo, algún trozo sobre la Santísima Virgen María. Ya, después vamos a ver el influjo que tuvo Monseñor Ibarra en su amor a la Virgen, cómo se lo contagió a Concha, que ya de por sí la amaba, pero ella va a decir, es una cosa distinta. Y en los escritos y sermones se refleja la delicada y profunda piedad de su corazón, devotísimo de Nuestra Señora, la Virgen María. Refleja también en ello la piedad de su espíritu. Cuanto se refería al amor, devoción y culto de la Virgen Santísima, era por él visto con singular aprecio como cosa propia. De los misterios de la Virgen María, el de su Inmaculada Concepción era sin duda el que más le atraía y el que más honraba. Y de las diversas advocaciones de la Madre de Dios, después de la de Guadalupe, que era como el centro de su propia vida, es bien sabida su entrañable devoción a Nuestra Señora de Ocotlán, patrona de la Arquidiócesis de Puebla. Ahorita vamos a ver quién es esa señora. Y también tuvo una devoción especial a Nuestra Señora del Refugio, tal vez por el recuerdo de su piadosa madre que llevaba su nombre o por la misma advocación en sí tan atractiva. Bueno, lo que hay que decir es que, bueno, el padre Edmundo Iturbide siempre en sus escritos pone una y otra vez que cuando una persona tiene una gran devoción a la Virgen Santísima, es que Dios lo llama a una muy alta santidad. O sea, como un distintivo de los grandes amantes de la Virgen, es una gran santidad. Bueno, la devoción que desde niño Ramón alimentaba por la Virgen Santísima y que lo llevaba a honrarla de mil modos, lo movió a hacer algo especial. Aquí estamos ya haciendo como un resumen de su personalidad espiritual. En la Arquidiócesis de Puebla, en honor a la Santísima Virgen, siendo ella en su advocación de Ocotlán la patrona principal de la Arquidiócesis. Miren, si ustedes van a Ocotlán y se van al santuario, es un esplendor barroco, así medio indio, precioso, con una Virgen también, pues especial. Es tan suntuoso el marco y la Virgen tan serena que es muy bella. Ahí está su imagen. Bueno, a mí me impresionó, yo no la conocía y tuvimos un día la oportunidad de hacerlo. Y en ese lugar se respira algo especial, porque son lugares en donde se ha derramado el amor a través de la oración, a través de la súplica, a través de, pues, de tantas cosas. Para nosotros, los de la espiritualidad de la cruz, debe tener una especial significación ese lugar. Ahorita no lo voy a decir, lo voy a decir después. Me recuerdan por qué Ocotlán. Bueno,
Después de muchos trámites, el 8 de septiembre de 1906, Monseñor Ibarra consiguió de la Santa Sede la autorización de erigir el santuario en iglesia colegiata. Son como los grados, ¿verdad? Primero es iglesia, luego santuario, luego colegiata y luego basílica menor. Y pudo instalar ahí un cabildo con un abad y 11 canónigos. ¿Qué quiere decir eso? Que es un grupo de sacerdotes que en esa iglesia van a rezar las horas o el oficio divino. Entonces en esa iglesia siempre hay alabanza al Señor. Pero para mantener eso, pues queridos míos, los canónigos reciben una prebenda y entonces eso quiso hacer en esa colegiata. Y entonces, bueno, la Virgen de Guadalupe también es otro capítulo en la vida de Monseñor Ibarra. O sea, bueno, la devoción a la Virgen de Guadalupe era como el centro de su propia vida. Así lo dice Octaviano Márquez, que es su biógrafo. En el retrato de Monseñor Ibarra, que se conserva en la sala capitular de la Catedral Basílica de Puebla, se lee el triple elogio. Creo que está en la siguiente diapositiva, ¿no? Se lee el siguiente elogio. Así como los jesuitas ponían 3, acá le ponen a él 3 cosas. Le ponen sapiens. ¿Qué quiere decir sapiens? Sabio. Sabio. Magnificus. Ahí está, miren. Sapien, magnificus, guadalupanus. Sus 3 adjetivos calificativos como arzobispo de Puebla son sabio, magnífico, magnífico en el sentido de generoso, es magnífico para dar, es magnífico para construir, es magnífico para ayudar, y guadalupanos. Entonces se le denomina guadalupano porque, aunque en el corazón de los mexicanos anida un dulce amor a la Virgen del Tepeyac, en don Ramón fue un rasgo característico de su fisonomía espiritual y de su ministerio. Siendo obispo de Chilapa, impulsó con toda su alma la devoción y el culto a la Madre Santísima de Guadalupe. A ver, para él, las apariciones de Guadalupe eran todo así. Es decir, esta es la manifestación de Dios por este pueblo. Entonces él centró pastoral, idea, y entonces pues adelanta a lo que después Juan Pablo II va a hacer con la nueva evangelización. O sea, es una comprensión, creo yo, distinta, ¿verdad? Entonces, entre los hechos significativos de esa devoción destacan la consagración de la diócesis de Chilapa, que se renovaba cada día 12 del mes. También después va a establecer las peregrinaciones anuales el 12 de noviembre a Tepeyac. Y también él contribuyó a la solemne coronación pontificia de la Virgen de Guadalupe junto con otros obispos en 1895. Y ustedes saben que ese día sucedió algo muy especial, muy especial. Ahí es el día que conoce a Concepción Cabrera y es el día que se planta la cruz del apostolado en la colina del Tepeyac y que ustedes todavía hoy pueden irla a ver. Cuando vayan de peregrinación, no se les olvide subir, aunque sea que la suban en chiquihuite, como se dice. Bueno, y luego también le ofreció por parte de la diócesis de Chilapa
una primorosa rosa de oro, que después esto va a ser el premio de los papas. No sé si antes fue la rosa de oro de los papas o Ibarra se lo inventó, que le hicieron los orfebres chilapeños. Y estando todavía en Chilapa, cambió su escudo episcopal, poniendo en él como figura central, ahí lo estamos viendo, la imagen de Santa María de Guadalupe. Y cuando fue trasladado a Puebla, quiso conservar ese escudo como prueba de su filial amor a la Virgen, para tener su imagen en todas partes. Y puso al pie del mismo escudo estas reveladoras palabras, que dice: muestra que eres madre. Bueno, Monseñor Ibarra, pues ya les dije que fue promotor, y en su biografía compendiada que escribió Octaviano Márquez, que después será su sucesor en el episcopado, dice a modo de síntesis: no cabe duda que Monseñor Ibarra fue un gran guadalupano. La Virgen de Guadalupe ocupaba no solo un lugar de preferencia en su escudo episcopal y en sus palabras, sino principalmente en sus acciones apostólicas y en las fibras más delicadas de su corazón. Consagración de la diócesis y de las distintas instituciones a tan dulce madre, colegios a ella dedicados, misioneros guadalupanos puestos bajo su amparo, peregrinaciones anuales y extraordinarias al Tepeyac, coronas preciosas, ornamentos y otros muchos obsequios que llevaba a la Santísima Señora. Plegarias públicas que ordenaba para alcanzar por su intercesión los favores divinos, y otras muchas cosas demuestran el acendrado amor de su corazón a la reina y a la madre de los mexicanos. Miren, yo pienso, es una interpretación desde luego, pero que Monseñor Ibarra veía en la Virgen de Guadalupe lo que muchos papas han dicho de ella. ¿Qué ven? Que la Virgen de Guadalupe en su ayate en el Tepeyac está viva. Está viva. Eso me dijo a mí un hermano separado, claro, que me subió al monte. Me dice: para ustedes los católicos esto es una imagen para ustedes, para nosotros es la misma madre de nuestro Señor. Yo hasta que me quedé. Un hermano separado le dijo eso. Apenas puede creerse, pero muchos papas han dicho: ahí está viva, ahí late su corazón. Y Monseñor Ibarra lo vivió como si de verdad, no porque es verdad, pues, pero vamos a ver que nosotros lo pensamos, pero él encarnó eso. Es decir, mi madre está viva y le dedico todo, le pido todo, me protege todo. Claro que para él, durante su experiencia de hijo, hasta los 22, creo, años, pues su mamá era todo en su mundo, y espiritualmente la Virgen de Guadalupe lo siguió siendo. Bueno, también es algo importante. Estamos haciendo un recorrido rápido, no sé cómo va el tiempo. Aquí ya me están torciendo los ojos. Llevo ya 1 hora, qué bárbaro el Padre. Bueno, en el primer sínodo diocesano que celebró en Chilapa en 1893, trató de la fundación de los misioneros diocesanos del Sagrado Corazón de Jesús y de la Santísima Virgen de Guadalupe, comúnmente conocidos como misioneros guadalupanos. Después vamos a hablar un poquito, porque no es nuestro objeto, de ellos. Pero miren, creo que para Monseñor Ibarra, el hecho guadalupano, el evento guadalupano, para él significó como una luz para su pastoral. ¿A dónde vino María? A convivir con el pueblo, con los indígenas, con los pobres. ¿Qué vino a hacer? A mostrarles su amor, su misericordia, su piedad, su cuidado. ¿Y cómo lo hizo?
pues a través de su protección maternal. Entonces, todo lo que hizo, lo hizo para acercar ese amor maternal a los necesitados. Bueno, los misioneros guadalupanos fueron creados para él porque además de ser un signo de su amor filial a la Virgen María, es una expresión elocuente del interés paternal de don Ramón por sus queridos indígenas. Es decir, para él, los misioneros guadalupanos eran para los indígenas. Los fines de ese instituto debían ser estos. En primer lugar, se ocuparán en propagar de palabra, por escrito y por cuantos medios sugiere el celo apostólico, la devoción y el amor a la Santísima Virgen de Guadalupe, constituyéndose en verdaderos apóstoles de su culto y celadores de su honra. Segundo, realizar por medio de las obras de celo que emprendan los amorosos designios de Nuestra Señora en favor de los mexicanos, especialmente de la raza indígena. Entonces, fíjense, su idea era que el mensaje guadalupano estuviera presente en la vida de todos, pero no de todos, especialmente de aquellos con los que la Virgen vino. Bueno, y con gran ilusión también, el primer arzobispo de Puebla, todavía estamos diciendo una cosa general, porque luego vamos a ir punto por punto, anhelaba dedicar un altar a la Virgen de Guadalupe en Jerusalén. Fíjense como un detalle decir, a ver, aquí estuvo la Madre de Dios. ¿Y cómo no hacerle un altar ahí? Y entonces, pues ustedes no saben todo lo que hizo para dedicarle un altar a la Virgen de Guadalupe en Jerusalén. ¿Qué hizo? Se fue a Italia, se fue con un, pues no artesano, un arquitecto y un artista que escogiera los mármoles rojos, blancos, verdes, con mosaicos, con una hermosa imagen que pintó el padre jesuita, ahí se me fue el nombre, ahorita lo tengo por ahí. Y entonces en la peregrinación, el padre Carrasco, aquí ya me sopló la de los cables, el padre Carrasco, y entonces después de una solemne misa, ahí estaba Conchita en ese lugar. Entonces ella va a escribir que en esa peregrinación a Tierra Santa, el 17 de octubre de 1913, consagró en Jerusalén un precioso altar de mármol tricolor y mosaicos, que de antemano había mandado hacer a Italia, con los colores de la bandera mexicana y algunas inscripciones. En el altar quedó colocado en una parte lateral de la capilla de las reparadoras. Era dedicado a la Santísima Virgen de Guadalupe, cuya pintura hizo el padre Carrasco. Después de una solemne misa de función, escribió Conchita, cantamos, lloramos recordando a nuestra amada Morenita de Guadalupe. Dejó Monseñor fundada a perpetuidad una misa por México. Ay, Conchita, a perpetuidad. Todo pasa, ya ese altar ya no está ahí. Entre todas las trifulcas que tenemos siempre, lo desmontaron. Monseñor Ibarra hizo la consagración del altar a las 5:30 de la mañana y luego celebró la primera misa que ofreció por México. Bueno, yo quisiera decirles que tuvo un grandísimo amor a la Virgen de Guadalupe y que eso también permeó en sus fundaciones, es decir, todo lo de las obras de la cruz está relacionado con la Virgen de Guadalupe. Miren, la primera cruz que se plantó ahí, no la primera cruz, sino la cruz que se plantó en el Tepeyac, pues estaba
la Virgen de Guadalupe. En la fundación del Apostolado de la Cruz estuvo presente la Virgen de Guadalupe. En la fundación de las Religiosas de la Cruz, vayan ustedes y pregúntenles si hubo una Virgen de Guadalupe en su fundación, y claro que sí, ellas tienen ahí el cuadro de su fundación y es la Virgen Santísima de Guadalupe. En los misioneros del Espíritu Santo, pues nada menos que en el Tepeyac, la Alianza de Amor, ahí sí ya no me consta. Por favor, todas las de la Alianza díganme que sí estuvo presente la Virgen de Guadalupe en su fundación. Yo dudaría que, no, claro, casi podría decir que sí. Aquí me están ya repelando que sí que estuvo, que lo apunten mis apuntes. Bueno, y entonces quiero decir que otro rasgo espiritual fuerte de Monseñor Ibarra fue su devoción a el Espíritu Santo. Son sus dos grandísimos amores. Respondiendo a un especial llamamiento de Dios que Monseñor Ibarra conoció por medio de Concepción Cabrera, el 6 de agosto de 1909 hizo en la Basílica de Guadalupe el voto de propagar la devoción al Espíritu Santo. En esos días dijo a la misma señora que extender el amor al Espíritu Santo y a María formarían la más grande ambición de su vida. Entonces, miren, característica del Padre de las obras de la cruz: María y el Espíritu Santo. Bueno, aquí hay mucho que reflexionar. Dios, desde luego, el Espíritu Santo no tiene género, pero es la Ruá, es la ternura de Dios, es la fuerza del amor. Y eso, para él, fue el núcleo fundamental de su espíritu. Bueno, movido por estas profundas perturbaciones políticas que hemos señalado cada rato, en 1911 Monseñor Ibarra publica una carta pastoral sobre la devoción al Espíritu Santo y la consagración de la arquidiócesis a este Divino Espíritu. Bueno, pues y se realiza en la fiesta de Pentecostés. Y ese día que consagra su arquidiócesis al Espíritu Consolador, el Espíritu Santo pues infunde en él esa pasión por extender el reinado del Espíritu Santo en el mundo, que va a ser la finalidad finalmente de las 5 obras de la cruz. Bueno, él hizo el 4 de junio de 1911, yo no os quiero abortar con las fechas, ¿verdad? Pero hizo con profunda piedad la consagración oficial de su arquidiócesis al Espíritu Divino. Para él y para toda la gente que estuvo ahí, esos momentos fueron de profunda emoción. Puebla tiene la dicha de ser la primera diócesis de la República que se consagró oficialmente al Espíritu Santo. No sabemos si del mundo, yo no lo sé, no me atrevo a decirlo, pero me parece muy significativo que en el país que nacen las obras de la cruz, la primera diócesis consagrada al Espíritu Santo es la del Padre de las obras de la cruz. Cuando esas obras nacen para dar un culto vivo al Espíritu. Quiso además Monseñor Ibarra que en la tarde de ese mismo día se consagraron los niños al Espíritu Santo. Varios miles de niños llenaron la espaciosa y bellísima Catedral de Puebla. Y desde entonces quedó establecida
la renovación de esta consagración anualmente. Bueno, entonces podemos decir que vamos a hacer un paréntesis de 5 minutos. ¿Cuánto llevamos, señorita Anita? 8:15, faltan 15 minutos. Faltan 15 minutos. Bueno, vamos a tener 2 minutos para que eleven súplicas al Señor. Y si tienen alguna pregunta o quieren parpadear. ¿Qué hacemos? ¿Entramos a la sesión 2? Sí, entra en la sesión 2 y ahí vamos. Entra en la sesión 2. Faltan 15 minutos. ¿Ya? Entramos el videíto y la tarea. ¿No? La tarea. Entro en lo primero. Okay. ¿Sí? Oye, ¿cuántos se conectaron? Ni para eso pagar tanto. Hay septiembre. La mitad. Oye, María Elenita, ahí en mi de esta hay unas papitas, una bolsa de papitas fritas para que les invites a nuestras queridas 45 personas presentes. Bueno, adelante. La introducción 2. El videito del monito. ¿Usted va a decir algo o No, tú empiezas. No, estamos en paréntesis. Luego ella lo edita, yo creo, ¿no? Tú me avisas 5 minutos antes. Mi agradecimiento a este Padre Carlos y a todas las personas que hacen posible estos cursos tan interesantes y de muchísima enseñanza. Bueno. Vamos a ponerlo. Ábreme el micrófono para decir que continuamos. Pónselas en un platito, ¿no? ¿Eh? ¿Qué? Que se las pongas en un platito, ¿no? ¿Es que lo insertaste ahí o qué? Es que estaba al principio porque habíamos quedado que le iba a poner al principio. Pues sí, del 2. Sí. Pues sí, salte. Ahí está el perro. Bueno, ahora vamos a continuar. Fíjense con qué cosa tan bonita continuamos. Pongan mucha atención. Seguimos ahora conociendo a Ramón. Porque se oye rebota.
Bueno, pues ahora regresamos, ¿verdad? Después de haber hecho toda esa experiencia en Roma, recién ordenado, llega el joven presbítero Ibarra y el panorama era bien distinto que el que dejó al partir en 1877. Porfirio Díaz había subido al poder en virtud del plan de Tuxtepec de noviembre de 1876 y como les dije gobernó desde entonces hasta que se aburrió, que no se aburrió hasta 1910. El general Díaz tuvo el tino político de no continuar la agresión sistemática contra la Iglesia, como habían hecho sus predecesores. Como dijo el historiador Mariano Cuevas, persecución a la Iglesia, entren o no entren los curas, significa guerra. Y guerra tal que solo pueden ganarla el gobierno contra el propio pueblo mediante el apoyo humillante y despótico, costosísimo y peligrosísimo de los Estados Unidos. Que dentro de su política conciliadora Porfirio Díaz, a pesar de los masones, tenía planes positivos de arreglo con la Iglesia. Fue cosa pública y notoria. Pudo así el catolicismo reponerse de los golpes asestados por las leyes de reforma que ya hablamos que habían suscitado hasta una guerra. Entonces vamos a decir que el periodo del porfiriato, llamado por algunos historiadores la Pax Porfiriana, permitió a la Iglesia reorganizarse, florecer. Fue un modus vivendi en el cual, si bien no se abrogaron las leyes mencionadas, tampoco se aplicaron. En este lapso de tiempo y en este nuevo contexto, el joven sacerdote Ramón Ibarra desarrolló su ministerio presbiterial. Hacemos notar que el padre de don Ramón, que se acuerdan que se llamaba don Miguel, había tenido una relación con el ahora nuevo presidente don Porfirio. Qué curioso, cómo es la historia, cómo es la vida, para que vean. Pues don Miguel Ibarra era liberal de hueso colorado y favoreció grandemente la guerra contra los conservadores Miramón y Mejía. ¿Quién lo dijera? Cuando Porfirio Díaz, antes de ser presidente de la República, era perseguido de cerca por los conservadores, llegó a Huamuxtitlán huyendo con toda su tropa y pidió refugio y asilo en la hacienda de don Miguel Ibarra, el padre de Ramón. Y este lo ocultó entre la bagacera de la caña y a los soldados los vistió de peones y los puso a cortar caña. De esta forma los libró de los perseguidores y cuando los conservadores se fueron por no encontrar a quien buscaban, que era Porfirio Díaz, don Miguel prestó a Porfirio Díaz la cantidad de 6 pesos. Seguramente Ramón vio con buenos ojos el ascenso al poder del antiguo protegido de su padre. En diciembre de 1883 encontramos al presbítero Ibarra en Puebla poniéndose a las órdenes de su obispo Francisco de Paula, Berea y González. Pero poco tiempo estuvo el señor Berea a cargo de su obispado, ya que murió el 4 de mayo de 1884, es decir, ni 6 meses, ¿verdad? Y entonces él andaba haciendo su visita pastoral y ahí lo agarró la muerte en la parroquia de Coyoaco. Antes de dedicarse de lleno a su ministerio sacerdotal en Puebla,
Ramón quiso visitar su tierra natal. ¿Se acuerdan cuál era? La villa de Olinalá. Y su prelado le concedió el permiso para ir. ¿Y qué creen que hizo durante sus vacaciones en Olinalá? Pues entonces ahí, de acuerdo con el párroco del lugar, organizó una misión que duró 2 meses. Ese intenso trabajo lo debilitó y contrajo unas calenturas de origen palúdico que año con año se repetían y que le duraron mucho tiempo. Entonces este buen señor descansaba haciendo ladrillos. De regreso a Puebla, se entregó con asiduidad al ministerio de la confesión, sacramento que ofrecía de día y de noche, atendía a cuantas personas le era posible. Sin ser párroco vicario, se prestaba este servicio. Predicaba también en diversos templos de la ciudad. Le encargaron una capellanía en el templo de San Pedro. Pero, como habíamos dicho, muere el señor Berea. El obispo de la diócesis de Jalapa, Veracruz, don José María Mora y Daza, fue trasladado y tomó posesión de la diócesis de Puebla de Los Ángeles el 13 de noviembre de 1884. Este obispo, después de oír un sermón del joven doctor Ibarra, recordamos que era muy joven cuando regresó, ¿de qué edad se ordenó? De 26. Quedó favorablemente impresionado por, así repite el obispo, por la unción y hermosa sencillez con que cantaba las glorias de María. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar en este momento y tenemos algunas preguntas que no quiero pasar sin resolver. Dice Rocío Terrones, la Virgen de la Soledad no es la patrona del apostolado de la cruz. A ver, Rocío Terrones pregunta que si la Virgen de la Soledad no es la patrona, sí es la patrona de las obras de la cruz, la Virgen de la Soledad, por un encargo específico de Jesús a Conchita. Lo que nosotros estuvimos diciendo es que la devoción de Monseñor Ibarra y la presencia de la Virgen de Guadalupe estuvo en todo el desarrollo de la vida y la fundación de las obras. Es la misma Virgen. Miren, yo he oído a un padre que se enoja mucho porque dice que siempre que va a los conventos de la Madre de la Cruz, a los conventos de los misioneros del Espíritu Santo, incluyendo aquí, yo estoy viendo directamente un cuadro hermosísimo de la Virgen de Guadalupe y que no aparece por ningún lado la Virgen de la Soledad. Bueno, padre, no se enoje, tiene usted razón, pero yo le quiero decir que vamos a procurar hacer que también la devoción a la Virgen de la Soledad esté muy presente. Espero haber contestado su pregunta, Rocío. Lidia Redondo, ¿podríamos tener acceso a la carta pastoral La Quinta de Monseñor Ibarra? Mire, Ligia, ¿por qué quieren tener todo? Esa es codicia espiritual, pero claro que sí puede tenerlo. Cuando usted vaya a México, váyase a una librería de libros viejos y ahí quizá lo pueda encontrar. Pero si no, como usted me conoce y usted es de la Alianza y viene aquí, el día que venga pregúnteme y yo con mucho gusto busco en la biblioteca y tenemos esas obras de Monseñor Ibarra, con mucho gusto. Bueno, uno de HT10 no sé qué dice. Pregunta para el padre Carlos. Conozco una congregación llamada Misioneros de Guadalupe, misma que está relacionada con las OMPE, Obras Misionales Pontificias. Sí, a ver. ¿Será la misma de los misioneros No, guadalupanos? no, mira, gracias por la pregunta porque sí es bueno aclarar. Los misioneros guadalupanos tuvieron una vida muy breve y eso lo vamos a ver más adelante.
Eso que usted dice, los misioneros de Guadalupe, es una fundación mexicana que está en varios países de Asia y África, pero no es la misma fundación, son distintas. La que fundó Monseñor Ibarra y que luego le encargó al padre Mir y al padre Félix, como veremos, esa terminó, duró solamente 20 años. Giselle Vargas, dígame. Pregunta, con tantos atributos espirituales de Monseñor Ibarra, ¿por qué dice que era celoso? ¿En qué sentido? Bueno, pregunta Giselle Vargas, pues es una pregunta válida, que con tantos atributos espirituales, ¿por qué dicen que era celoso? Pues mire, Giselle, le voy a decir, la primera razón es porque era humano, era muy sensible, se enojaba con facilidad y sentía. Yo pienso que los celos es una forma de inseguridad y que pues todos, aunque una señora diga, yo no soy celoso y ya quiero ver que a su tío Mor le hagan cuchicuchi a ver a cómo se hace. Pero yo creo que ese es un defecto que todos tenemos, ¿verdad? En mayor o menor medida. Yo me imagino que Monseñor Ibarra algunas veces manifestó celos. Podríamos decir, por ejemplo, en su relación con Conchita, el padre Mir se sintió muy celoso con la amistad de Conchita en Monseñor Ibarra, se sintió el padre Mir, y yo me imagino que Monseñor Ibarra también. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Aquí no, aquí presente. Al menos yo entiendo del celo, ¿verdad? Que hay, bueno, en la misma palabra de Dios, yo he leído celo apostólico. Bueno, también sí, hay ese tipo de celo, el celo apostólico, el celo por la gloria de Dios, pero aquí se estaba refiriendo en el sentido negativo, ¿verdad? Ahora yo creo que como toda persona, como todos los santos, Monseñor Ibarra tuvo sus defectos. Yo creo que un defecto de él es que era muy tieso, que no expresaba, que se comía las cosas y cuando algo lo contrariaba, se enojaba, se controlaba mucho. Uno de los rasgos que más me gustan a mí de él es que, siendo de una familia muy rica y teniendo una de las arquidiócesis más ricas de México, vivió siempre una gran pobreza. Y eso, pues, es una gran virtud. Y luego, pues, a ver, dice un dicho popular, fíjense bien, la vez pasada hablamos de los santos, dice un dicho popular, los santos en el cielo son una gloria, los santos en la tierra son otra historia. Estamos envueltos en la imperfección. Bueno. Actualmente en Puebla sigue la consagración al Espíritu Santo, Ceci de la Cruz. ¿Qué sigue? Pregunta. Que si pues mire, es una pregunta que yo no les sabría decir. Estuve a punto de decir durante el desarrollo, pero no lo sé. Yo me imagino que es difícil que se haya sostenido que cada 12 se renueve la consagración. Nosotros hacemos la consagración al Espíritu Santo todos los días. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Pero así si una cosa oficial, doña Ceci, no lo sé. Estaría bueno que si hay alguno de Puebla y está pues metido en estas cosas de iglesia, si nos puede aclarar, ¿verdad? Y Miguel Blanco, ¿cómo fue la relación de Monseñor Ibarra con el padre Félix? Bueno, la relación de eso lo vamos a estudiar más adelante, pero yo así brevemente lo digo. Miren, la relación entre Monseñor Ibarra y el padre Félix fue respetuosa
un poco distante. El padre Félix lo respetaba muchísimo, le tenía veneración, pero con el carácter ardiente, afectuoso, cariñoso, pues Monseñor Ibarra al padre Félix le parecía un témpano de hielo. Eso le parecía y lo dijo. Más adelante lo diré. No fue una relación así como de padre-hijo, no, porque Ibarra no se prestaba a eso. A ver, el milagro de la relación de Ibarra fue Conchita Cabrera. Después lo vamos a ver. Dice Doris Ortuño, yo soy de Puebla y hasta donde sé ya no se hace dicha consagración. Gracias, Doris. Mire, le voy a pedir un favor porque estamos viendo todo lo de Monseñor Ibarra. ¿Qué tal si usted llama a la mitra y que le pregunten a algún sacerdote que si está viva y actual la consagración de Puebla al Espíritu Santo, que si se renueva cada mes, cada año, o si ya no? Y nos haría usted un favor en el curso. Muchas gracias, Doris. Bueno, pues terminamos me da muchísimo gusto a todas las personas que participan, a los que la verán después, sepan que pues hay mucha alegría de todos nosotros de ir conociendo más a este santo insigne, que pues pronto, como se lo pedimos al Señor, pedimos que lo podamos ver en los altares, ustedes y yo. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Muchas gracias por su participación.